Buenas noches. El siguiente ensayo es para establecer las diferencias que existen entre el término justicia para Kelsen, Platón y Aristóteles. Nos encontramos con la premisa de que el término justicia propiamente dicho es un término sumamente amplio, tan amplio como subjetivo. Muchos filósofos iluminados e instruidos en el derecho no han podido precisar una definición exacta que sea aceptada en una colectividad. Kelsen inicia su obra estableciendo que el hombre justo es aquel que actúa según las reglas establecidas por un orden social. El orden social radica para Kelsen en la premisa esencial de su definición de justicia. La justicia para Kelsen no puede apartarse de ese orden social. Posteriormente añade el término felicidad y dice que el orden social será justo cuando éste haga feliz a la mayoría de los gobernados, lo cual es una situación de imposible ejecución, dado que al establecer un orden social resulta imposible tener felices a todos con las decisiones propias del gobierno. El ejemplo principal radica en el establecimiento de impuestos, contribuciones o tributos para el Estado, lo cual es una obligación, pero que no hace feliz a ninguno de sus gobernados. El anhelo de justicia es el eterno anhelo del hombre de la felicidad, establece Kelsen. Es evidente que al hablar de justicia no solo se está haciendo referencia a un estado de equidad, sino también a una felicidad que por supuesto garantiza el orden social. Sin embargo, la pregunta en cuestión aquí será, ¿es posible dar a todos felicidad por igual? La respuesta es no. Platón menciona que solo el justo es feliz y es desdichado el injusto. Al hacer una reflexión de esta definición, podemos establecer que en nuestro país, como en el mundo, existen millones de personas infelices, dado que la justicia no se ha pronunciado a su favor o como ellos lo hubieran deseado. El hecho a rescatar es que no puede existir un orden social justo que garantice la felicidad de todos, ya que generalmente la felicidad de uno modificará la felicidad de otro. Al hablar de felicidad también es necesario hablar de subjetividad. Un acto de orden social no garantiza la felicidad. El problema no solo radica en la definición del concepto justicia, sino en saber cuál es el valor que integran esta definición. Como lo establece Kelsen, es un problema de valores e impone otra premisa a resolver. ¿Cuál de los valores es el más importante? Sin duda que lo es la vida, ya que sin la vida no sería posible establecer ninguno de estos valores. Dentro de las teorías metafísicas referentes a la justicia, Kelsen retoma la concebida por Platón, en donde la idea del bien conlleva a la justicia. El problema con Platón, de acuerdo con Kelsen, es que para acercarse a esa definición utiliza el método dialéctico, el cual está encaminado a una concepción totalmente subjetiva de la realidad y por ende presenta el mismo problema que las definiciones. Resulta imposible describir con palabras el objeto de esta visión mística, es decir, el bien absoluto. Nuevamente, la subjetividad dentro del concepto justicia. Además, esta concepción se acerca a la establecida por Jesús, en donde la justicia
está propuesta a través del principio de amor, mismo que está lejos del alcance humano. Después de todos estos conceptos, ¿cuál sería la respuesta precisa? Actuar conforme a las normas generales del orden social o lo que es lo mismo, obra de acuerdo con aquella máxima que tú desearías se convierta en ley general. Para Aristóteles, el filósofo griego hace su aportación al vacío precepto de justicia, donde ésta es la cúspide de todas las virtudes basándose en la igualdad. La virtud es el punto medio entre dos extremos, es decir, entre dos vicios, el vicio de exceso y el vicio de defecto. Y será la autoridad quien determine la definición de estos dos extremos, teniendo así que lo bueno será aquello que ayuda a prevalecer el orden ya preexistente. Nuevamente encontramos al orden social como premisa esencial dentro del término justicia. Para Aristóteles, las virtudes radican en la igualdad. El principio de igualdad que es tan subjetivo como el de justicia y como el de felicidad. Podemos concluir que desde este punto, la argumentación de Kelsen, las personas se conducen justamente cuando deciden obedecer las órdenes de su gobierno. Caso contrario, un orden social actuará justamente cuando la mayoría de sus gobernados estén de acuerdo con las reglas creadas por éste. Es importante precisar que el gobierno en sí es el que dicta lo justo e injusto a través de sus normas e instituciones, puesto que los gobernados le han delegado cierta libertad para que, consolidados como un Estado, éste proteja los intereses de la mayoría, como lo son la vida, la igualdad, la seguridad y la libertad, entre otros. Debemos entender que al final el gobierno está facultado para decidir lo justo a través de las leyes, puesto que la población le delegó esa facultad a través de la democracia, es decir, de la voluntad de la mayoría. Establecemos un conflicto de valores que surge al aplicar la justicia, tanto de manera individual como colectiva, puesto que en ciertas ocasiones nos vemos en la necesidad de decidir entre dos valores que consideramos importantes, teniendo que elegir alguno de los dos y descartar el otro. Actualmente lo consideramos bajo el principio de ponderación, cuando dos valores de la misma jerarquía confluyen en conflicto, y será la autoridad quien determine cuál de estos dos valores debe de prevalecer sobre el otro. Después de analizar todos estos conceptos expresados tanto por los filósofos griegos como por Kelsen, podemos establecer que la doctrina de Kelsen acerca de la justicia es la más apegada a la realidad de nuestros días. Y debo concluir con lo que es el concepto de justicia para mí. Y la justicia es aquel valor supremo de trascendencia individual y social encaminado a dar a cada quien lo que le corresponde, según lo indique el derecho de un gobierno u orden social, que mediante normas morales y legales busca el bien común. Las contradicciones establecidas entre el término justicia por Kelsen, Platón y Aristóteles no se encuentran distantes de sus conceptos. Concluyo este ensayo